Muy bien. Entonces, vamos comenzando el día de hoy. Entonces, primero que nada, comenzamos. Siempre es correcto, positivo, en cualquier clase que estés, en cualquier sesión. Lo primero tiene que ser el repaso. Entonces, bueno, lo primero tiene que ser el saludo, shalom a todos, nuevamente, los que se están uniendo apenas. Y espero que hayan podido estudiar en la semana, repasar en la semana. Y justo ahorita empezamos con eso. Vamos a empezar con esto. Empecemos con el chat. ¿Quieren ponerme en el chat aquellas cosas que vimos la semana pasada? Vamos a poner en el chat cosas que vimos la semana pasada. Muy bien, ya empezaron a poner, perfecto. Muy bien. Vamos a poner en el chat las cosas que hemos visto, por favor, hasta ahorita. Muy bien, lo hemos destacado. Muy bien, vamos entonces a ir viendo cuáles son las respuestas que van dando. Dice, muy bien, entonces llevamos la importancia del repaso, las obligaciones de los padres con los hijos para que sean independientes, trabajar en nosotros mismos para mejorar como personas. La responsabilidad de los padres con respecto a los niños y su futuro, utilizando la información, lo importante que es educar al niño para que no se olvide de grande, ¿ok? Preparar a nuestros hijos para ser independientes, promover actividades que sean atractivas para los niños, que los involucren a participar. Correcto. ¿Alguien más va a poner algo más? ¿Otra respuesta? Enseñarles a nuestros hijos a ser independientes. También debemos enseñarles tres cosas fundamentales, que es la Torá, un oficio, el matrimonio, y el cuarta, que es también a nadar, correcto. Después tenemos cuando retienes el conocimiento, se me está yendo es bueno repasar al día siguiente. La mente se frustra, se agota porque su objetivo es captar, ¿correcto? Muy bien, entonces el repaso al día siguiente es fundamental, muy bien. Nuestros hijos enseñar a nadar, ok, sí, las cuatro cosas que dijimos, la obligación de los padres a los hijos, nadar, enseñarles un oficio, casarlos y bueno, y enseñarles Torah. Importancia que sean independientes para que puedan tomar decisiones propias. La obligación de los padres con los niños, enseñarles la profesión, nadar, matrimonio perfecto. Principios generales, hablamos otra vez de los principios generales, correcto, la educación de los niños en su formación y camino de vida. Muy bien, ya lo que hemos repetido. Perfecto, muy bien. Entonces, Nahar, que es alguien que es dependiente a ti, correcto. Entonces, normalmente si estamos en la posición de Morim, de More o Morá, entonces normalmente es ¿por qué? Porque tenemos a una persona que ahorita es dependiente de nosotros, no es independiente, correcto. Entonces, realmente, ok, muy bien, tener empatía a cada niño porque cada uno es diferente, muy bien. Entonces, ahora, todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita está basado en el Pasuk, lo vamos a compartir. Aquí lo tenemos, el Pasuk. Vamos a ver cómo se ve esto. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ir viendo esto. Entonces, tenemos estas secciones, ¿correcto? Hanoch Lana'ar al Pidarko. Aquí es donde estamos. Y vamos a empezar a recordar cada sección de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, Hanoch dijimos que las primeras dos letras, la Het y la Nun, vienen de la palabra Hen, que significa gracia. Gracia hemos dicho que es una conexión que no es vista. Gen es una conexión que no es vista. Entonces, una de las primeras cosas que queremos crear con nuestros niños es una conexión. Y la relación, que es otra manera de verlo, relacionarnos, crear esta relación con nuestros hijos, una relación obviamente
una relación muy positiva con ellos y solamente a través de esta relación, solamente a través de crear la relación con ellos es que podemos realmente tener cualquier tipo de influencia. No podemos influir en nadie, o sea, no podemos influir en nadie de una manera positiva si no tenemos primero una relación con ellos. Entonces, muy importante recordar este punto de que la primer parte es crear la relación. Y esto aplica para todos. Dijimos en la clase anterior que una persona que puede buscar aplicar su autoridad como padre de familia y al final de cuentas los niños pues no les queda de otra más que hacer lo que les decimos porque al final de cuentas su vida literalmente depende de nosotros, ¿no? O sea, si nosotros depende de si comen, cómo duermen, todo está en nuestras manos. Entonces uno puede decir, ¿sabes qué? Tú haces lo que te digo porque vives en mi casa y como vives en mi casa tienes que ser así. Entonces dijimos que ese tipo de autoridad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a fomentar, sí, una obediencia mientras el niño esté en casa. Pero una vez que el niño ya tenga la libertad de poder irse a cualquier otro lado, ¿qué creen que va a pasar? Pues al final de cuentas, el niño va a decidir, ¿sabes qué? Adiós, ¿no? Y adiós a tu casa y adiós a tus reglas. Entonces, obviamente no es el camino que queremos para nuestros hijos. Queremos un camino en el cual, incluso, como dice al final del pasuk, incluso ya que envejezcan, ya que nosotros ya no estemos en el mundo, ellos puedan seguir en este camino. Cuando estén lejos, como aprendimos de Yosef. Jacob amaba a Yosef mucho, ¿no? Y por lo tanto le dio todo lo que tenía, le dio las herramientas internas. Entonces, incluso que estaba muy lejos, en Egipto, sin saber absolutamente nada uno del otro. Yosef nada de Jacob, Jacob nada de Yosef, pero aún así Yosef se mantuvo firme a sus principios y a sus valores. ¿Por qué? Porque logró crear una relación con su padre. Entonces, aunque su padre ya no está con él en ese momento, porque estaba en Egipto y su papá estaba en Israel, en Canaán, aún así él supo mantenerse en los valores que su padre le enseñó. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se lo transmitió con amor, se lo transmitió esa relación. Y además, otro punto muy importante es, nosotros estamos modelando a nuestros hijos cómo es que ellos tienen que actuar en otras relaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la relación más importante, vamos a más bien una relación, cualquier relación, nosotros actuamos como actuaron con nosotros. ¿Qué significa eso? Actualmente nosotros la manera en la que amamos es como aprendimos a amar. ¿Y cómo aprendimos a amar? A través de cómo nos amaron a nosotros. En otras palabras, si nuestro amor fue un amor completamente libre, completamente desinteresado, completamente, o sea, un amor real, entonces nosotros aprendimos a amar de esa manera. Y por lo tanto vamos a amar de la misma manera. Si nuestro amor fue un amor ambivalente, un amor que cuando estaba de buenas mi papá o mi mamá me amaban y cuando no, pues vete de aquí porque me desesperas. Y si nuestro amor no fue un amor como que entre amor y no amor, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues al final de cuentas nosotros vamos a, uno, amar de esa manera y dos, buscar un amor que sea similar a eso. En otras palabras, ¿qué significa? Nosotros si puede llegar a una situación en la cual yo esté en una relación positiva, donde la persona que me ama me está realmente mostrando amor y me está mostrando cariño, y entonces, ¿qué es lo que yo hago? No estoy acostumbrado a ese amor. ¿Por qué? Porque en mi casa el amor era acompañado de gritos y era acompañado de golpes, incluso tal vez, o era acompañado. Entonces, si yo no tengo eso que era para mí el amor normal. Para mí el amor normal involucra gritos, involucra a veces te quiero y a veces no te quiero. Y si eso es el amor para mí, voy a buscar a alguien que me recuerde ese amor. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo encuentro una buena persona que me trata bien y que me respeta, yo voy a decir, no, esto no me suena familiar, esto no suena amor. Entonces voy a buscar algo que sí me suena familiar y por eso seguramente conocemos, y espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, pero conocemos a muchas personas que están en ese punto, en el cual, ¿qué hacen? Básicamente tienen esa relación negativa y no pueden salir de ella. Y si llegan a encontrar una persona mejor, lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque no les recuerda, no es familiar para ellos del amor que necesitan. Entonces,
¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que modelar para nuestros hijos el tipo de amor que queremos para ellos. En otras palabras, un amor completamente abierto, y para ello primero tenemos que aprenderlo nosotros, que va a lo que dijimos la semana pasada, que primero empieza con nosotros, un cambio en nosotros, poder aprender a amar, porque muchos de nosotros no sabemos aprender a amar. Ahorita contesto la pregunta de Batción, pero antes de terminar ese punto, porque incluso estaba estudiando con un amigo el Mesilat de Sharim, y justo habla de ese tema, ¿no? Decir que todo esto lo englobó la Torá cuando nos dijo, Be'ahavtale reaja kamoja, y amarás al prójimo como a ti mismo, lo cual es un, como dice Rabbi Akiva, es un klal gadol batorá, que recuerden que hablamos de los klalim, de los principios generales. Y bueno, entonces el klal gadol, el principio general de la Torá, ¿cuál es? Es Be'ahavtale reaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Como dijo Hillel a uno de los que vino a convertirse, le dijo, oh, enséñame el Torá en un pie, ¿no? Y él se paró y le dijo, lo que no quieras que te hagan, lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Eso es el principio general, que es una de las traducciones de Be'ahavtale reaja kamoja. Y eso es toda la Torá, y lo demás son comentarios, ve y estudialos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el principio general por el cual todo se concentra es el amor. El amor es el principio general de la Torá, y por lo tanto es el principio general de todas las mitzvot, y por lo tanto es el principio general de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, amor, tenemos que empezar por ahí, y tiene que empezar con el amor hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque dice el versículo, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, pues muchos de nosotros estamos fritos. ¿Por qué? Porque pues, yo ni me amo. Y si yo no me amo, si no me sé amar, si no sé qué significa eso, ¿qué va a pasar? Uf, pues entonces, ¿qué le voy a estar transmitiendo? ¿Cómo voy a estar amando a los demás, no? Entonces, todo nuevamente, este viaje de ser un educador real, un educador fuerte, empieza con una base muy fuerte de crecimiento en uno mismo. Y empieza en decir, ¿sabes qué? Yo no fui amado completamente, yo no tuve a lo mejor el modelo de amor que tendría que haber tenido, pero entonces, ¿qué voy a buscar hacer? Voy a buscar aprender a amar, aunque suene raro, pero parece como que el amor tiene que ser algo intuitivo, ¿no? Hollywood, las películas nos hacen decir como que el amor es algo que sientes de repente y es algo que, ¡guau!, ¿no? Y no es eso, el amor no es eso, es enamoramiento. Eso tiene que ver más con otras cosas que con sentimientos productivos de amor, que incluso cuando habla Pirkei Avot, que dice todo amor que depende de una cosa, ese amor se va. ¿Y cuál es el ejemplo que pone? El amor que existe entre David y Jonatán, que eran amigos, ¿no? Entonces, normalmente, muy curioso que el ejemplo que se ponga es la amistad, para decirte que ese fue un amor de verdad, un amor que existe entre las personas sin ningún tipo de no estoy esperando nada de ti ni tú de mí, sino que estamos simplemente para dar. Eso es un punto muy principal del amor. Eh, ok, entonces vamos a la pregunta de Batción y luego regresamos a lo que estamos haciendo. More, yo no quiero preguntar, es que hay personas ahí que tienen rato preguntando que no pueden entrar a la clase, a ver si alguien le ayuda, no sé cómo ayudarle en el chat de WhatsApp, solo eso quería decir. Pues, o sea, lo que vi es, o sea, y todas las personas que hemos visto las personas que han entrado, ya los he aceptado, entonces seguramente ahorita podrán entrar. Ok, sí, Rachel. Gracias, More. Quería yo agregar a lo que estaba comentando. Apenas empecé a leer este libro, creo que también puede ser complementario, porque precisamente el rabino Shalom Arush estaba comentando que este libro es también para educar a los padres y mejorar como personas para poder ayudar a los niños. No sé si también lo crea complementario del que nos estaba comentando. Sí, seguro es algo muy positivo. Básicamente, creo yo que el mensaje principal del libro es tu hijo es tu espejo, tu reflejo, y por lo tanto tienes que buscar, y que es un mensaje que ya hemos también comentado aquí, tienes que buscar esos puntos en los cuales te están aventando esos reflejos, digamos, emocionales a través del comportamiento de tu hijo, y entonces buscar a través de lo que mucho es de Breslev, que es a través de la tefilá, que es muy correcto decir, bueno, entonces voy ahora en la tefilá a adentrarme hacia adentro, a hacer un trabajo personal con la tefilá para poder mejorar en este aspecto. Entonces sí, 100% cualquier libro de educación es muy positivo, y hay unos que son como este, que es muy general, que no tiene estrategias y que van
a la raíz, digamos, lo cual es también muy positivo, aunque también se puede complementar mucho con otras estrategias, 100%. Sí, More, ajá. nada más algo más. ¿Cómo nos recomendaría estudiarlo? Bueno, yo en mi caso no tengo hijos, ¿no? Pero supongo que igual me van a ser útiles, ¿no? Pero ¿cuál nos recomendaría? ¿Primero este o el que comentaba la vez pasada del rabino Russell? O sea, realmente los dos son muy buenos. O sea, a mí me gusta más el otro porque tiene, o sea, es más específico. O sea, el de Rab Shalom Arush es más como de manera más abstracto, puedo llamarlo así, no sé si es el término correcto, pero es más abstracto y te va a dar, o puedes incluso bueno, empezar con eso para darte una idea general y después ya como Rab Shimon Russell, él es más hacia lo más específico. Entonces, porque cualquiera de los dos también está bien. Excelente, gracias. Sí, Gina. More, muy buenos días, Boker Top. Buen día. Eh, a lo que ahorita estamos aluciendo, en un momento dado, ¿hay algún apoyo, aparte del psicológico, con algo para llevar a esta lectura y basado a las experiencias que podamos tener y mejorar como padres? Muy buena pregunta. O sea, la verdad es que hay muchas herramientas. eh, Hay muchas herramientas allá afuera para este tema del mejoramiento personal. Hoy en día, de hecho, lo he escuchado ya en varias fuentes, y una de ellas fue el Zohar, que en el Zohar dice que en las épocas, en las últimas épocas, va a llegar muchas herramientas para poder interiorizar todos estos temas de mejoramiento personal, vamos a llamarlo así, o bueno, en hebreo podríamos llamar tikkun hamidot, el aperfeccionamiento de las cualidades, ¿no? El problema es que muchas veces todo esto se queda de manera intelectual. Por ejemplo, una persona puede estudiar libros de Musar, como el Mesilat Sharim, como el Hot Tzadikim, como libros similares, y es muy positivo 100%, pero muchas veces se queda de manera intelectual y no pasa a ser algo visceral, algo interno, algo que llegas a realmente interiorizar y comprender, y muchas veces incluso hay gente, y lo tuve por experiencia propia, de que de repente empiezas a estudiar y en lugar de pensar en cómo tienes que mejorar, empiezas a pensar en tu entorno y en todas las personas que tienen que mejorar tu entorno y cómo es que esto le aplica perfecto a fulanito y esta fulanita y empiezas a hacer o sea, ya agarras un hacha o sea, entonces esta herramienta que tendría que haber sido para un mejoramiento interno, ahora se volvió un hacha para cortar cabezas de las demás personas, ¿no? Entonces, puede ser un arma de doble filo cuando una persona no llega, no entra con la humildad y con las cualidades para decir, ¿sabes qué? Yo vengo porque yo necesito mi rectificación personal y entonces con esa humildad y así entonces recibo lo que me vas a dar y en cada cosa que diga, aunque parezca lejano a mí, veo en cómo me puedo aplicar a mí, cómo puedo yo seguir las expectativas de lo que está diciendo el libro, ¿no? Eso sería algo positivo. Otro ejemplo podría ser la meditación. O sea, realmente cualquiera de ustedes les recomiendo incluso estar media hora, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, que en soledad, en silencio, en completo silencio y ver cómo reacciona su cuerpo. O sea, el silencio, de hecho tengo una frase que les quiero compartir ahorita a lo mejor que tiene mucho que ver con esto. Se los voy a leer, nomás lo busco tantito, aquí está en mis cosas guardadas. Muy bien, tu capacidad de estar en silencio es un buen indicativo de tu conexión contigo mismo y tu capacidad de habitar el presente sin necesidad de distracciones. Es una buena oportunidad para escuchar lo que realmente sientes, observar tus pensamientos sin juicio y descubrir lo que a menudo pasa desapercibido en el ruido del día a día. Entonces, este es un buen ejercicio para comenzar, que a todos se los puedo recomendar. Le voy a mandar la frase en Zoom, en el chat. Eh, ahí está, ya la mandé.
que es, nuevamente la vuelvo a leer ahí teniéndola enfrente, tu capacidad de estar en el silencio es un buen indicativo de tu conexión contigo mismo y tu capacidad de habitar el presente sin necesidad de distracciones. Es una buena oportunidad para escuchar lo que realmente sientes, observar tus pensamientos sin juicio, descubrir lo que a menudo pasa desapercibido en el ruido del día a día. Entonces, esto es una frase que es muy importante. Ahí empieza el trabajo personal, que en teoría la tefilá tendría que ser eso. La tefilá es un potencial enorme que está completamente desperdiciado en la mayoría de los gerim. La mayoría de los gerim llegan a la tefilá, mujeres, muchas veces las mujeres no hacen tefilá, y aunque opino yo que sí tendrían que ser, pero bueno, es una discusión lógica aparte. Pero y muchos hombres que van a la tefilá se sientan a observar su sidur mientras el Hassan está leyendo y hace algunas cosas con él y ya termina. Y eso es tefilá para muchos, recitar un texto que no eres bueno recitando las palabras, que no entiendes lo que estás diciendo y que tratas de apurarte lo más que puedas para alcanzar a los demás que están leyendo. Y eso termina siendo una práctica que no era la intención de nuestros sabios. Entonces, pero bueno, me estoy metiendo en otro punto, que esto es algo interminable, pero voy a tratar de resumirme y ponerme para regresar al tema principal, que es la primera herramienta que yo les puedo recomendar para comenzar con un trabajo personal interior es el silencio y la meditación y la respiración. Todo junto, que es sentarte al principio a lo mejor 5 minutos, si puedes agarrar 15 minutos, incluso probar con media hora a ver qué pasa, sin absolutamente nada de celular, nada de distracciones, la puerta cerrada, nadie está entrando, y yo me siento en una posición quieta. La primera meditación es, digamos, el cuerpo está en un estado de quietud y tener la capacidad y ver lo que pasa, ver cómo empieza todo de repente a dar comezón, ver cómo empieza de repente todo a como que molestar y que aquí y acá y entonces ser conscientes de lo que está pasando con mi cuerpo y ser consciente que mi cuerpo no está cómodo con esta posición y que está bien, también eso está bien, no está mal que no esté cómodo, simplemente estamos aprendiendo algo nuevo y es incómodo aprender algo nuevo. Y aprender a sentir las emociones que vengan, incluso si es incomodidad, y dejarla sentir, dejarla llegar, dejarla pasar, sentirla, observarla, recuerden que nosotros no somos nuestro cuerpo. Nosotros tenemos también muchas partes dentro de nosotros. Tenemos las partes positivas y las partes que también son positivas, pero que nos causan problemas y que son positivas también esas partes, pero aprendieron diferentes prácticas. No me voy a meter en ese tema, después lo podemos hablar con me puedo alargar en el tema. Ahorita lo que quiero decirles simplemente es, recuerden que su experiencia que ustedes están teniendo no son ustedes. Experimentenla, sientan la experiencia, sea lo que sea que venga, ya sea tristeza, ya sea enojo, ya sea felicidad, ya sea alegría, ya sea lo que sea que estén sintiendo, experimenten esa sensación, déjenla sentir. Y escuchen su cuerpo y sean conscientes, sean observadores de su experiencia. No lo tomen como que algo está pasando con ustedes, simplemente experimenten la experiencia y tengan la capacidad de mantener la respiración continua, sin detener la respiración constante, inhalando, exhalando, inhalando, lenta y continuamente. Mindfulness es parte de esto. O sea, mindfulness es solamente una de las primeras herramientas que nos pueden ayudar a estar presentes, combinando con la respiración. La respiración es la neshima, lo que nos da vida. Entonces, conectar la respiración constante, mantener la atención en lo que está pasando en mi cuerpo, sentir lo que está pasando y permitirme sentir, permitir llegar los pensamientos, no pelear los pensamientos, sino que lleguen los pensamientos, los veo, los reconozco y los dejo ir. Entonces, esa es la primera herramienta que les puedo ayudar para trabajo personal, es ver cómo reacciona. ¿Cuál es su experiencia ante el silencio, ante la quietud, durante el tiempo que ustedes le puedan dedicar y experimentar y saber qué es lo que está pasando? Había alguien que me ha levantado la mano, pero creo que ya bajó, entonces sí, va acción. No, quería comentar que eso que usted dice de la meditación es muy bien, porque yo hace poco estuve enferma y no sabía qué pasaba y me dije, tengo que saber qué pasa. Y me puse en mi habitación sola a meditar y dijo, quiero que mi cuerpo me diga qué pasa.
y ya se supe que era un virus que tenía, pero no sabía, yo no sabía que tenía. Y cuando medité, entonces mi cuerpo ya me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? A través de la meditación podemos encontrar muchas cosas en nuestro cuerpo. Bueno, a mí me funciona, yo no sé, ¿sabes? 100%. La verdad es que hoy en día ya incluso ya es algo que pasó de ser algo raro, sino ser algo que incluso está siendo estudiado de manera por los científicos hoy en día, de decir que la capacidad que tiene nuestra mente de sanarnos, la capacidad que tenemos, o sea, porque al final de cuentas somos entes, entidades impresionantes. Fuimos creados a imagen divina. Pónganse a contemplar en lo que eso significa. Fuimos creados a imagen divina. Entonces, una de las explicaciones que más me gusta, cuando el Pasuk dice, Naase Adam besalmenu, que dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Entonces, la famosa pregunta es, ¿con quién está hablando? Porque está hablando en plural, ¿no? Y una de las respuestas que a mí me gustan mucho es decir, simplemente es entender que, bueno, el ser humano no era lo primero que creó Hashem y que no sabemos que no hay nada más a quien le hable Hashem. No, espérate, tenemos todo un universo que ya creó Hashem al cual le puede estar hablando y que yo creo que también es una muy buena respuesta que la escuché de, no me acuerdo cuál es la fuente, pero lo escuché de una fuente auténtica que dijo, espérate, le está hablando a todo el universo, porque todo el universo tuvo parte en la creación del ser humano. Y después de que se creó el ser humano, ahora sí, Hashem le insufló, lo cual no sé lo que significa, pero entiendo que es algo súper poderoso decir que Hashem sopló, por así decirlo, que viajó de sí para darle vida al ser humano. Entonces, significa que nuestro cuerpo es súper poderoso y que la respiración es un elemento fundamental para este proceso de sanación. Y la mayoría de las veces que estamos enfermos, nuestro cuerpo nos enferma y también nuestro cuerpo nos puede curar. A nuestra mente nos enferma con sus pensamientos y también nuestra mente, el poder enorme el cual nos creó Hashem, que nos creó con todos los elementos de la creación, tiene el poder de sanarnos, de sanar el problema es que creernos y conectarnos con esa esencia interior que tenemos, que es la fuente de toda sanación y de toda vida, que es básicamente lo que nos conecta con el creador del universo. Entonces, cuando conectamos con eso, que eso tendría que ser la tefilá, ¿no? La tefilá tendría que ser conectar con esa fuente. Muy bien, o sea, hay mucho que hablar de este tema, pero no es nuestro tema, aunque sí es parte de esto. Yo esto lo hago con los niños, o sea, realmente en la mañana lo primero que hacemos cuando llegamos, después de saludar unos a los otros, es meditar. Entonces, a veces, como muchas veces los papás no somos tan conscientes de que los niños realmente necesitan mucho dormir, entonces cuando vienen con mucho sueño no hago una meditación de tranquilidad, sino hago una meditación de respiraciones rápidas. ¿Para qué? Para que se despierte, ¿no? Pero trato de que la meditación sea parte de los niños todos los días y les doy estos mensajes, que sepan los niños el poder que tiene su mente, que sepan los niños el poder que tiene la meditación, cuando me siento triste es por un pensamiento que me está dando tristeza y que yo tengo la decisión de cambiar eso, de cambiar a un sentimiento de alegría, de cambiar un pensamiento de alegría y que los niños sepan eso y que sepan hacerlo entre más pequeños mejor. Y entonces estas herramientas son algo que yo tengo como una práctica diaria en la escuela que tenemos aquí en Cuernavaca. Y pues a final de cuentas hay una tradición muy grande de todo esto en el judaísmo, como pusieron en el chat, itbodedut, o también hay otra palabra que es itbonenut, que básicamente son lo mismo, de contemplación interior, de poder, ya sea el itbodedut, que básicamente es expresar las palabras y que los pensamientos que vienen a mi mente las puedo yo sacar, o el itbonenut, que es básicamente ir hacia adentro, ¿no? Entonces, todo eso son básicamente cuestiones que no son de otras tradiciones. También hay en otras tradiciones, pero nuestra tradición en el judaísmo está lleno de estos elementos mucho antes o mucho más poderosos de lo que podemos encontrar también en otras tradiciones. Muy bien, hasta aquí este tema. El punto es, lo que podemos resumir de todo esto es que a final de cuentas la sanación interior, que es uno de los primeros pasos para poder crear una conexión con los niños, una relación con los niños, esta sanación tiene que comenzar con la capacidad de interior, de conocerme a mí mismo, de curar, de sanar, de amar, de poder amarme a mí mismo para poder amar a otros, porque no puedo cumplir beahavtale reaja, no puedo amar a mi compañero camoja como yo si yo no me amo. Entonces ahí empezamos todo esto y lo que estábamos diciendo es que nosotros somos el modelo, nosotros estamos modelando a los niños la manera en la que tienen que amar.
así como nosotros los amamos a ellos, no se lo podemos enseñar con palabras, esto no se enseña con palabras, se enseña haciéndolo. Y la manera en que nosotros los amamos a ellos va a ser la manera en la que ellos se amen a sí mismos y busquen el amor de otros hacia ellos mismos. Entonces, esto es un punto muy importante de decir, cómo quiero que mi hijo se ame y cómo quiero que otras personas lo amen o sea, cómo quiero que sea su relación en el futuro, pues ¿qué crees? Sí depende mucho de ti, tus acciones, lo que tú hagas ahorita, cómo lo ames, cómo le muestras, eso es lo que ellos van a aprender de amor, no lo que les digas, no lo que tú hagas, como actúes, eso es el amor. Y otro punto muy importante, también la relación que ellos van a tener con su creador va a ser modelada con la relación que tenían con sus padres. Entonces, así, la relación que yo estoy teniendo con mis hijos ahorita es el modelo que ellos van a tener para cómo se van a relacionar con el creador del universo. Entonces, así como yo les enseñé que es el amor, que es el respeto, que es la obediencia, eso es lo que ellos van a estar haciendo con el creador del universo. Y eso es lo que vemos en Yosef, la historia que empezamos comentando con Yosef y Jacob, que Yosef no estaba cerca de su padre, pero aún así él logró comportarse correctamente. Y uno podría decir, oye, ¿por qué no pensó Yosef y dijo, ¿sabes qué? Hashem llena a todo el mundo y Hashem me está observando y por lo tanto no voy a pecar con esta mujer. No fue lo que dijo Yosef. Yosef lo que dijo es, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo hacer esto a mi padre? ¿Cómo puedo pecar en contra de mi padre al transgredir de esta manera? Y lo que vemos es que este modelo de padre con hijos, o incluso puede ser moré o morá con los hijos, va a servir de modelo para los niños de cómo me tengo que comportar con el creador. Así como yo tengo que amar, tengo que respetar, tengo que temer a mis padres, lo mismo va a ser con el tema de Hashem. Y por eso la parte de temor, yo no le enseño a los niños más pequeños que tienes que tener temor a Dios, ¿no? Que muchas veces para su mente, que todavía no está tan desarrollada, puede ser algo que realmente les cause no poder dormir en las noches. Entonces, ¿qué es lo que se les enseña? Se les enseña que tienes que reverenciar a Hashem. ¿Qué significa? Que tú ves, wow, impresionante la creación, impresionante las cosas que hace el creador del universo. ¿Cómo no voy a estar impresionado con él? Y a través de esa impresión que yo tengo de Hashem, de ese wow éxtasis, entonces que yo busco conectarme con el creador, de esa reverencia de asombro, de impresión, no de temor oye, qué miedo porque me va a castigar, lo cual no está mal. Deben saber que no está mal ese nivel, pero a lo mejor para los niños no es el momento. Lo que para los niños les enseñas es reverencial, pero a lo mejor ya en secundaria les dices, sí, Hashem también tiene un sistema de recompensa y castigo, y al final de cuentas existen consecuencias por tus acciones, y si te portas mal, también Hashem tiene un modelo de cómo llevar a cabo las consecuencias por tus acciones. Entonces, al principio no les dices eso, porque eso puede literalmente sacudir su mente tan pequeña y causarles problemas en otros momentos. ¿Cómo se comprende la corrección del niño personal y la formación de sus padres? A ver, vamos a ver si entendí la pregunta. ¿Cómo se comprende la corrección personal del niño? O sea, ¿te refieres a corrección? ¿Te refieres a cómo corregir sus comportamientos o a qué se refieres con eso? Si quieres aclararlo para tener un poco... Ok. Bueno, mientras aclara la pregunta, vamos a continuar entonces con lo que con lo que hemos dicho. Nos quedan 20 minutos, pero bueno, vamos a seguir con la siguiente parte que es ok, entonces ya vimos Hanoch, que es gen, gracias, relación, aprender, tengo que aprender a relacionarme con ellos de una manera positiva, ¿no? La Nahar, un joven, una persona que depende de mí, en alguna razón depende de mí, por lo tanto yo tengo que ayudarlo a crecer, empujarlo a la independencia. Y entonces, por lo tanto, mis estrategias educativas van a buscar la independencia de los niños. Entonces, ¿qué dijimos? Pusimos un ejemplo. Muchas veces las personas van a una clase de Gemara, de Mishnah, de Humash, lo que te guste, ¿no? Y entonces se sientan y escuchan al rabino o al presentador dar la clase, y entonces él les está leyendo el cuento, le está leyendo la Torá y le está traduciendo y le está explicando, pero la mayoría de las veces termina la clase.
¿Qué pasa si la persona quiere repasar lo que estudió? Y va y agarra el libro y empieza a leerlo. ¿Podrá hacerlo? La mayoría de las veces no. ¿Por qué? Porque es un libro cerrado, porque no entiende el lenguaje, porque aunque entendiera el lenguaje, luego no entiende la lógica. Entonces, esta persona aprendió un conocimiento, lo cual 100% es algo positivo. Sin embargo, este conocimiento no lo está llevando a la independencia. ¿Qué significa esto? Que las clases que yo voy a dar con los niños no van a ser tanto como ahorita, donde yo estoy dando la clase y ustedes están escuchando, sino que más bien los niños van a estar haciendo. Lo principal que es los niños van a estar haciendo, actuando, aprendiendo por su propia cuenta, donde tú llegas a tomar el papel como de guía, que básicamente moré o morá, ¿qué significa? Significa una guía. Está guiando al niño por el camino que tiene que ir, por su camino, como vamos a ver ahorita, ¿no? Mientras que el adulto tiene un papel secundario en el aprendizaje, y este es lo que tenemos que buscar. El papel ideal del maestro, no, ni siquiera el maestro, del adulto, no es un papel de yo tengo la información y te la voy a dar a ti, sino que es yo, adulto, estoy aquí para ayudarte y guiarte en el camino que tú necesites ir para tu desarrollo propio. Y esto es a través de materiales, a través de herramientas que van a generar en ti la independencia. Y yo no te voy a corregir porque yo no estoy buscando corregirte, sino que voy a ayudarte, a guiarte hacia a encontrar las respuestas, como lo vamos a ver a detalle cuando veamos materiales, cuando veamos, etcétera. Entonces vamos a seguir a la segunda parte, que es una de las más significativas, que es esta frase que es alpi darko. Alpi darko lo que significa es de acuerdo a su camino. Al final veo las preguntas que están haciendo, porque si no, no vamos a pasar a esta parte. Y bueno, entonces, alpi darko, ¿qué significa? De acuerdo a su camino. ¿Qué significa de acuerdo a su camino? Entonces aquí, esta es una de la esencia principal de la educación. ¿Qué significa? Que tú no estás educando al niño como tú quieres, como tú sabes, sino que tienes que ver al niño. Esto agarra y pone al niño en el centro de la educación. El modelo tradicional de educación tiene al adulto en el centro. El adulto es el que tiene la información, es el que tiene las herramientas, y tu niño es un niño vacío de información, vacío de todo lo que necesita. Y entonces yo, adulto, que soy el experto, el que sabe, voy a llenarte. A ti, niño, que necesitas ser llenado porque no tienes información, ¿correcto? Ese es el modelo tradicional de educación. El adulto en el centro, que es el que tiene todo para dar, el niño vacío, que no tiene nada y que necesita ser llenado. Sin embargo, esto que estamos haciendo aquí, alpi darko, cambia los papeles. Ya no es el adulto el que está en el centro y el que tiene que... Ahora el adulto es un observador. ¿Un observador de quién? Del niño. Va a observar al niño para descubrir, darko, su camino. ¿Su camino de quién? Del niño. Saber qué es lo que el niño necesita, qué es lo que el niño le llama la atención, qué es lo que el niño... Y que si esto tiene estamos asumiendo algo de base cuando decimos que tiene su camino. ¿Qué estamos asumiendo? Que el niño sabe a dónde quiere, a dónde tendría que ir. Estamos asumiendo que el niño no es un ser vacío que yo tengo que llenar y que no tiene la menor idea de lo que pasa en el mundo, sino que estoy asumiendo que el niño tiene un conocimiento que no es consciente, es inconsciente, y que este conocimiento es lo que lo va a llevar al camino que tiene que ir. Y con esto podemos hablar de la famosa fábula que se cuenta en el judaísmo acerca de que cuando estamos en el vientre materno, se nos enseña, llega un ángel, seguro han escuchado, cuando estamos en el vientre materno, llega un ángel, nos enseña todo lo que nos tiene que enseñar, todo lo que necesitamos saber, el ángel nos enseña cuando estamos en el vientre de la madre. Y antes de salir, nos pega aquí, y en ese momento olvidamos todo lo que sabíamos. Y así salimos al mundo sin saber absolutamente nada, ¿no? Y no me acuerdo si había contado esta historia a lo mejor en este mismo grupo, y si sí, vale la pena igual repetir estos conceptos, que es entender o sea, bueno, más bien la pregunta que podemos hacernos primero es, o sea, ¿cuál es el punto de todo esto? O sea, si le vas a enseñar, ¿para qué haces que se le olvide? Y si se le va a olvidar,
¿para qué? ¿Para qué punto esto? ¿Para qué le enseñas algo al niño que al final vas a hacer que se le olvide? No tiene sentido, no parece tener sentido. Pero ¿qué nos viene a enseñar esto? Nos viene a enseñar un mensaje muy profundo, de que todo realmente ya lo sabemos, ya lo tenemos dentro, pero tenemos que esforzarnos por adquirir el conocimiento nuevamente para que sea nuestro. Porque una cosa es que te regalen las cosas, te regalen el conocimiento, pero no es tuyo. Y ahora cuando tú te esfuerzas y lo adquieres, ahora es tuyo. Y entonces eso es lo que pasa en el mundo y por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? El niño cuando llega, el niño ya tiene todo lo que necesita en su vida. Lo único que tiene que hacer es recordarlo. Y por lo tanto, y como los niños son tan expertos en hacer eso, ellos logran justo ese punto de decir, ¿sabes qué? Ellos saben lo que necesitan y lo van a buscar. Tú, lo mejor que puedes hacer por un bebé es darle, lo cual es otro punto muy importante, que es darle un ambiente donde él pueda explorar libremente. Si tú estás en un lugar donde no tiene donde tienes que decirle, no, aquí no, no, allá no, no, a la alfombra no, no, eso no porque es de vidrio y se va a romper, no, eso no, si todo el tiempo tienes que decir no, ¿qué tienes que hacer? Limitar al niño y entonces el niño no tiene la capacidad de explorar. ¿Y qué necesita el niño para su propia, por qué, por qué los niños son de tal manera en que están constantemente buscando que explorar? Porque ellos se necesitan construir, necesitan aprender. Y ahorita voy a decir otro concepto y me regreso para resumir todos estos conceptos que son varios principios que hemos estado hablando aquí, que es el concepto de... Ay, se me fue la idea que iba a decir. Bueno, vamos a regresarnos y luego a ver si se me regresa esa idea. Entonces, ¿qué conceptos estamos viendo aquí? Alpidarco pone al niño en el centro de la educación. Entonces, esto es un fundamento muy importante. ¿Qué significa esto? No es un ser vacío que necesito llenar. Es un ser que ya tiene las herramientas necesarias y que solo necesito ayudarlo. Necesito guiarlo a su autoconstrucción. Vamos a quitar esto. Entonces, yo necesito llevar al niño, entonces el adulto pasa a ser un observador y guía. En otras palabras, el adulto ya no es el que tiene toda la información, el que tiene todos los recursos, sino que ahora yo soy un observador pasivo, por así decirlo, del niño que está enfrente de mí. Y yo estoy observando qué es lo que el niño le interesa, a dónde se lleva, dónde van sus intereses, sus gustos, y por ahí lo voy a dirigir. ¿Por qué? Porque yo asumo que ya tiene una información. El niño tiene una guía interna, tiene un conocimiento interno con el cual nació y por lo tanto sabe a dónde dirigirse. Ya me acordé que es lo que iba a decir antes, se me olvidó. Lo que iba a decir antes, en la antigüedad se pensaba que los niños de 0 a los 6 años eran, como que no tenía caso ni siquiera mandarlos a la escuela. ¿Por qué? Pues porque realmente no tienen capacidad de adquirir conocimientos, no tienen como que... En el modelo antiguo se veían a los niños como si fueran personas que realmente no tienen, o sea, como seres que no tienen la capacidad de su autoconstrucción, o sea, no tiene caso mandarlos a la escuela, no tienen, su mente no está funcionando todavía al 100%. Es lo que se pensaba antes. Hoy en día sabemos que es todo lo contrario. Hoy en día el momento de aprendizaje más importante de los niños, donde su cerebro está trabajando la mayor cantidad de tiempo, es de los 0 a los 6 años. Es donde su cerebro se está construyendo, está generando conexiones semánticas. Y es un periodo donde pónganse a pensar por ejemplo, en la adquisición de un idioma. Un idioma... si yo les pregunto cuál es la definición de un idioma podríamos decir que es
como que una serie de conceptos que tienen unos sonidos con cierta estructura que me llevan a esos conceptos. Entonces tengo sonidos con cierta estructura que me llevan a conceptos. Vamos a ponerlo de manera sencilla a un idioma. Sonidos, por ejemplo, la palabra mesa. ¿Qué es mesa? Son dos sonidos, mesa, que tienen una estructura, están juntos y que me llevan a un concepto que es esto en lo que está apoyado la computadora, ¿no? Entonces, eso es para mí significa algo, para otra persona que no habla español no significa absolutamente nada la palabra mesa, ¿no? Entonces, si yo les pongo a preguntar para ver quién puede aprender más rápido un idioma, un niño o un adulto, la pregunta es, a ver, ¿quién tiene más sonidos? ¿Quién tiene más estructuras? ¿Y quién tiene más conceptos? ¿El niño o el adulto? Pues obviamente el adulto, ¿no? Entonces, realmente podríamos decir que el adulto tendría que aprender más rápido un idioma. Y en la parte gramatical y en la mayoría de los aspectos es verdad. Realmente en el adulto en muchos aspectos podría aprender más rápido un idioma que un niño. La diferencia entre un niño y un adulto son varias. Uno es que el niño no le da pena equivocarse, cosa que el adulto sí, por lo tanto se pone más límites para aprender un idioma. Pero yendo a otro punto, ¿cuál es la parte en la que el niño le supera al adulto por mucho en el aprendizaje de un idioma? En donde le supera es en la parte de decir, el niño, cuando está aprendiendo un idioma, lo adquiere. Tú no le tienes que enseñar nada. Nadie se sienta con un niño y le dice, mira, a ver, vamos a empezar, tienes que empezar a hablar. ¿Sabes qué? Vamos a empezar con las palabras más sencillas. A ver, di papá, di mamá. Nadie le enseña a un niño a hablar. El niño adquiere el conocimiento mientras juega. Mientras hace sus actividades del día a día, adquiere el conocimiento. Podemos ver de aquí un principio muy importante. La diferencia entre un adulto y un niño es que justo el niño, y además, no solamente eso, deben saber que el español es uno de los idiomas más complicados que existen. Literalmente todos los idiomas que hay, el español es muy complicado, tiene tantas estructuras gramaticales, etcétera, etcétera. Hoy en día no nos damos cuenta, pero así es. Entonces deben saber cómo es que logra un niño adquirir el idioma con perfección gramatical. O sea, literalmente es impresionante la capacidad que tiene un niño para aprender, en el cual logra aprender el idioma sin ningún tipo de errores. Al principio tiene errores, pero ya después llegamos a esta edad y tenemos la capacidad de comunicarnos sin ningún problema, con todas las excepciones gramaticales, con todo lo que involucra realmente el idioma. Es algo impresionante. Entonces, esta es la diferencia entre un niño y un adulto. El niño adquiere el conocimiento de manera natural, de manera, lo que María Montessori, después vamos a hablar del método Montessori, lo que María Montessori habla de este periodo como el periodo de la mente absorbente. El niño está absorbiendo todo lo que escucha, todo lo que ve. Por eso es muy importante en los primeros 0 a 6 años, especialmente los primeros 3 años, hablarle constantemente al niño. Incluso que tú piensas que no entiende, hoy en día sabemos que incluso si hay un niño, hay niños bilingües. ¿Qué significa niños bilingües? Bebés bilingües. ¿Qué significa eso? Que tú pones a un niño con un escáner del cerebro y a un niño que le han estado hablando en los dos idiomas, que le hablan en español o en inglés o en cualquier otro idioma, y cuando le hablan en un idioma que el niño reconoce, se alumbran partes del cerebro que indican que el niño lo está reconociendo. Cuando le hablan en un idioma que el niño no reconoce, se ve como que son simplemente sonidos, no tienen ningún significado. Por lo tanto, un niño de meses de edad, sin siquiera llegar todavía a un año, logra identificar la diferencia entre palabras que ya son de su lengua materna y palabras que no son de su lengua materna. Entonces vemos aquí, es impresionante. Por lo tanto, la importancia de incluso los bebés recién nacidos, hablarles constantemente, o podemos incluso en la panza, hablarles constantemente. Hoy en día, tristemente, con los dispositivos celulares, los papás se olvidan de sus niños. Incluso que sean videos educativos, deben saber que el niño no gana los bebés no ganan nada de las pantallas. Las pantallas no prenden los bebés casi nada. Los niños, lo podemos ver muchas veces, que los bebés a veces les desinteresa completamente las pantallas porque no lo ven como algo real. Es como hasta después de, no me acuerdo qué edad es, que ya empiezan a captar un poquito más lo que hay dentro de la pantalla. Lo que los niños captan son lo real, lo que está enfrente de ustedes. Yo les diría, ¿cuánto tiempo de pantallas para niños menores de 6 años? Yo les diría 0.
Absolutamente cero tiempo de pantallas para niños. Lo que los niños necesitan de 0 a 6 años es solamente la interacción con el adulto. Tú le estás cambiando el pañal al niño y le estás hablando y le estás diciendo lo que estás haciendo, le estás contando lo que está pasando, le estás contando todas las situaciones. La educación, por eso decía María Montessori, la educación comienza desde el nacimiento y hoy en día podemos decir incluso desde el vientre materno. Ahí es donde empieza la educación, que tú ahí empieza a captar y escuchar, a entender los diferentes sonidos. Entre más experiencias tengan, mejor. Entonces, este periodo, que parece ser un periodo perdido en el niño, donde no tiene absolutamente ninguna capacidad para nada, es un periodo súper importante para el aprendizaje y que por eso tenemos hoy en día tantos niños que tienen problemas del habla, que no saben hablar correctamente, que tienen dislexia, que tienen tantas cosas. ¿Por qué? Porque no se les habló cuando eran bebés. De los 0 a los 6 años se ignoró completamente su presencia, se les dio un dispositivo móvil, se los llevó a una guardería, que entiendo que a veces es necesario llevarlos a la guardería, a veces es difícil, no hay manera más que trabajar, pero deben saber que si se involucra a sacrificar un poquito de dinero por con tal de poder no llevarlos a la guardería y perder un sueldo, por ejemplo, es 100% lo mejor que pueden hacer por sus hijos, de mantener el contacto con su madre durante los primeros 6 años es vital. Literalmente sabemos hoy en día que muchas depresiones que tiene la adolescencia, muchos problemas psicológicos vienen porque no hubo un apego con los principales cuidadores dentro de los primeros 6 años de vida. Entonces, muy importante, la educación ¿cuándo empieza? Desde que nace o desde el vientre materno, si quieren ponerlo también así. Hablarles constantemente, estar con ellos, conectados, todo el tiempo los niños necesitan estar pegados principalmente a la mamá. El papá también tiene un rol muy importante, pero ahorita no nos vamos a meter tanto a roles de mamá y papá, sino simplemente entender este punto, que los niños de los 0 a los 6 años son esponjitas que están absorbiendo. Incluso suele suceder que los niños, como están en este momento en una abstracción, tú puedes tener a varios niños de esta edad y primero no te van a aguantar mucho tiempo sentaditos poniéndote atención, por lo tanto tienes que tener actividades para ellos. Pero segundo, otro punto muy importante es que tienes que entender que los niños de esta edad incluso puede ser que estén así. Parece que están en otro mundo, están adentro de sí mismos, pero están absorbiendo. Tú no te preocupes si están haciendo la tefilá y 2 niños están así, viendo hacia otro lado, están absorbiendo. Tú déjalos, permítelos que absorban, incluso si no quieren participar, si no quieren hacer nada, muchas veces hay que permitírselos. A veces empujamos un poquito, tratamos de ayudar, jalar, etcétera, pero en general lo permitimos porque los niños absorben. Y bueno, y entonces otro punto muy importante de este concepto de al pi dar co, aunque todavía nos faltan muchos, pero otro concepto muy importante es el ambiente preparado. Esto es un principio muy grande en Montessori, en la educación Montessori, así se llama esto, el ambiente preparado. ¿Qué significa eso? Que significa que yo tengo que ponerle el ambiente al niño necesario para que él pueda autoconstruirse. Porque si yo tengo que estar limitando al niño todo el tiempo de no caminar, de no gatear, de no hacer, de no levantar, de no ir para allá, entonces, ¿qué crees? El niño no se va a poder desarrollar. Lo que necesita el niño es moverse, permítelo bajar y subir las escaleras, obviamente tú estando ahí presente y tú estando ahí para que no se caiga, y ya cuando aprenda solito lo dejas, ¿no? Y permítelo caerse también, ¿no? Porque al final de cuentas aprendemos de las caídas y permítelo. Todas esas cosas son cosas muy importantes para el desarrollo de los niños, el desarrollo de la mente, el movimiento es muy importante que también María Montessori habla mucho de ello, y hoy en día con la neurociencia también sabemos la importancia que tiene el movimiento. Por lo tanto, pretender que un niño se quede sentado durante una cantidad indefinida de horas sin moverse es una tortura, realmente no tendría que permitirse en ningún lugar. O sea, y más para los niños varones que tienen sus niveles de testosterona casi igual que lo van a tener en la adolescencia. O sea, realmente es un crimen para la humanidad pretender que el niño se va a quedar sentado sin moverse durante la cantidad de tiempo. Que cuando ellos empiezan a aprender la concentración, ellos solitos lo van a hacer. Y se van a poder quedar sentaditos, solitos, pero porque su propia guía interna les está diciendo que lo hagan así y que se concentren en el material que tienen, y no tienen la idea de la capacidad de concentración que un niño de 3, 5 años puede llegar a tener cuando algo le interesa. Impresionante, seguro muchos lo han visto, los que son mamás han visto cómo se pueden quedar horas y horas haciendo la misma actividad mucho tiempo, y hay que permitírselos también, no distraerles, permitirles cultivar la concentración, que ahorita me estoy yendo a muchos detalles que realmente vamos a verlos después, pero vamos a dejarlo hasta aquí ahorita. Vamos a contestar preguntas y después hacer un repaso de lo que vimos. Bueno, ¿cuáles son los libros que hemos mencionado? La vez pasada mencioné el libro de
no me acuerdo cómo se llama en español, pero es de Rav Shimon Russell, que acaba de salir al español, no sé si ya está disponible en las librerías. Apenas vino el autor, como dije la vez pasada, a ponerlo. Entonces, por un lado, si ya me... Muy bien, ¿cómo rectificar una educación que a lo mejor en un inicio fue muy fuerte y ahora está en la adolescencia? Es un tema por sí mismo, pero en corto, todo tiene que ver con el apego. Cuando entendemos el principio que dijimos antes, que nuevamente son Kelalim, principios generales, ¿qué significa? Que de este principio va a aplicar para muchos ambientes. Entonces, lo que dijimos antes es gen, gracia o conectarse, una relación, crear una relación. Cuando entendemos primero que nada, el vínculo es más importante que el comportamiento, eso va a ser el primer principio. Y nada más para ilustrarles hasta dónde puede llegar esto, les voy a mencionar un ejemplo que pone el Rav Shimon Russell, donde cuando se ve tan afectada la relación y que el niño sale completamente del judaísmo y, por ejemplo, hubo un niño que ya estaba completamente afuera, nada, no hacía Shabbat, Kashrut, nada le importaba al niño, al adolescente, aunque venía de una familia completamente religiosa. Papá era de blanco y negro, bata negra, etcétera, y el niño completamente irreligioso. Y entonces el niño le dijo a su papá, ¿sabes qué? Me quiero hacer un tatuaje. Estaba tan dañada la relación que no es una recomendación para todos. El Rab siempre dice, esto no es una recomendación, es una historia de la situación en particular que estaba tan así que esa fue la decisión que tomó el Rab. El Rab le dijo al papá, ve con él a la tienda de tatuajes y ayúdale a escoger su tatuaje y está tú con él mientras se lo pone. Oye, pero es un isur de la Torá, azote, eso es terrible. Oye, pero igual lo va a hacer. Mejor que te estúes tú con él y lo acompañes. Cuando cuando le estaban haciendo el tatuaje, el tatuador en ese momento empezó a llorar y le dijo al niño al que lo estaba tatuando, le dijo, si yo hubiera tenido un papá como el tuyo, no me hubiera salido del camino. O sea, no me hubiera hecho irreligioso. Y entonces lo que aprendemos de aquí es decir, oye, espérate, esto parece una historia completamente de horror. Bueno, es que ya lo era de antes. Esto solamente era uno de los comportamientos que el niño igual iba a tener con o sin el permiso de su papá, como cualquiera de las otras cosas que ya estaba haciendo. Entonces lo mejor era ahí construir la relación a través de que el papá estuviera ahí presente. Entonces, nuevamente, cuando entendemos este punto de que la relación es más importante que el comportamiento y que muchas veces realmente el comportamiento justo es una reacción a la relación, entonces vamos a entender que lo que le tengo que poner énfasis es a la relación, a construir nuevamente la confianza, a construir nuevamente la relación, a construir nuevamente todas estas herramientas en mi niño para que él pueda tener después la capacidad de regresar a casa. Cuando él pueda, cuando sea sutil, que es otro punto que siempre menciona Rav Shimon Russell, decir, tienes que saber que si empieza a preguntar, bueno, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Cuando dejes de preguntar cuánto tiempo va a durar, ahí es cuando tal vez tengas una respuesta. Esto es un viaje, así como a lo mejor fue toda la vida del niño lo que lo llevó a este punto de decir, sabes que no quiero tener nada que ver con el judaísmo o no quiero nada que ver con ustedes. Tal vez es el mismo capacidad de tiempo que le vas a tener que dar al niño para que pueda sanar de las heridas de esa relación que no fue la mejor en su momento. Ok, en cuestiones de midot con los niños, la verdad, las midot de los niños, por un lado, es algo que se va haciendo va saliendo natural cuando tú consigues tener esa relación con ellos y cuando tú puedes modelar las midot con ellos. Y a final de cuentas es algo que se va a ir enseñando con toda la Torah que le estás enseñando. Yo, en la escuela, no tengo una clase de musar para los niños. No hay una clase de musar para ellos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas toda la Torah está llena de musar. Y entonces yo más bien aprovecho cualquier situación para transmitir lecciones de musar. Oye, estamos hablando de la halajá de Shabbat. Oye, de aquí se puede aprender algo para cómo tenemos que comportarnos en el día a día, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es con los niños que sea algo natural, no dar sermones. Los niños no les sirven para nada nuestros sermones, no les sirven. Con los niños lo que puedes hacer es dar instrucciones claras, precisas y cortas. Esto no lo puedo enfatizar suficiente, un principio muy importante. Los sermones no sirven, lo que sirve con los niños es instrucciones claras,
precisas y cortas. Decir, aquí aquí camina, por ejemplo, el ambiente, en un ambiente Montessori es así. Por ejemplo, no puedes correr en el ambiente, pero no decimos, no corras. No, decimos, ¿me recuerdas cómo caminamos en el ambiente? Y entonces tienen que regresarse y modelar cómo se camina en el ambiente, ¿no? Y tú tienes que modelárselo al principio al niño, etcétera. Luego vamos a verlo con más detalle. Pero entonces la idea es instrucciones cortas. No tienes que decirle, no, estás corriendo y luego se puede caer alguien porque aquí es peligroso, acaban de atrapar. No, si empiezas tú con muchas palabras, el niño inmediatamente se bloquea. Así como que, oh, no, otra vez, ¿no? Y todos lo hemos sentido, todos hemos llegar a nuestra niñez, a los momentos que nos sermonearon y estar pensando en cuándo se va a acabar esto, ¿no? Y así son los niños hoy en día también. Hoy en día también les molesta los sermones. Lo peor que puede ser es sermonearlos. Después de que ocurrió el evento, puedes hablar con él de una manera de buscar qué fue lo que ocurrió, ¿no? En el momento, simplemente das las instrucciones claras, precisas y cortas. Si necesita que lo repitas, lo repites. Si necesita que lo repitas 100 veces, 1000 veces, las veces que necesita que lo repitas, lo repites. Y después, en otro momento, que no es ese momento, puedes hablar del tema, decir, a ver, por ejemplo, ¿qué puede pasar si una persona corre en el ambiente? Y que los niños mismos vayan dando las respuestas, ¿no? Así se puede hacer, pero en el momento, darle un sermón del niño de cómo está mal y cómo a nadie nos gustan los sermones, ni a los niños ni a nosotros. Entonces, después vamos a hablar más a profundidad de todos estos temas. Bueno, ya ahorita ya contestamos más o menos lo que pregunta Joseph, de que cómo retroceder a una crianza mezclada con amor, pero con sentimientos materiales, gritos, etc. Lo que dijimos es, nuevamente, uno siempre puede hacer teshuvá, uno puede regresar a su esencia y regresar a buscar dar prioridad a la relación. Entonces, dar prioridad a la relación por encima del comportamiento, eso es lo que en una situación, después vamos a hablar más, porque hay muchos detalles que hay que hablar de esto, pero eso es en general lo que podemos decir. Enfatiza la relación, busca hacer la conexión con los niños, con los adolescentes, en la edad en la que estén. Ok. Un niño tiene más capacidad cognitiva que un adulto, por eso fija el conocimiento, porque no tiene miedo a hacer... Ok, muy bien. Entonces realmente no exactamente tiene una capacidad cognitiva más grande que el adulto, realmente no tiene una capacidad cognitiva más grande que el adulto, pero su capacidad de absorción es impresionante. Aquí es cuando las neuronas empiezan a hacer conexiones. La diferencia entre un adulto y un niño es que el niño no discrimina las conexiones. El niño todo lo que aprende lo va a aprender. Todo lo que hay en su ambiente lo va a absorber, mientras que el adulto tiene la capacidad de discriminar qué cosas aprende y qué cosas no. Por eso el cerebro de un niño, si lo ves tú a través, las neuronas son básicamente así. Las neuronas están completamente todas unidas porque hay tantas conexiones neuronales que se hacen. ¿Qué significa eso? Que está aprendiendo absolutamente todo lo está absorbiendo. Mientras que el adulto no, el adulto ya en la adolescencia se hace un cambio de paradigma y ya se empiezan a conectar las neuronas de manera más ordenada. Ya se quitan las conexiones neuronales que no son útiles y se hacen las conexiones neuronales solamente las que son útiles. Que la adolescencia es una segunda oportunidad para reaprender lo que no se aprendió antes de una manera correcta. Sí, señora Débora. Una pregunta, ¿es por eso que de ahí el cuidado de qué les enseña uno a los niños? Porque ellos absorben todo, o sea, no discriminan, no tienen la capacidad para distinguir las cosas, ¿verdad? Correcto, por eso la Pero así lo importancia... entendí cuando lo dije, por eso que digo, es ahí el 100%. cuidado de lo que le enseña al niño, lo que ve y lo que le permite al niño, pues también que él tenga junto a él o que escuche. Gracias. 100%, realmente, o sea, de aquí tenemos que aprender que le permito ver libremente lo que él quiera, y si sí, pues saber que pues, lo va a absorber, ¿no? Lo va a absorber lo que aprenda, y va a saber, me acuerdo que yo en donde vivía antes era básicamente un bosque donde no había mucha gente, no había muchas personas, los niños en teoría no tenían, la mayoría de ellos no tenían acceso a dispositivos, tablets, etcétera, y aún así de repente los niños salían con malas palabras, que sabían utilizarlas en el contexto perfecto. Y así como que todos como que, ¿de dónde la aprendieron? Entonces, las conclusiones que llegamos, a lo mejor los empleados de repente las dijeron y ellos lo supieron, pero es impresionante la capacidad que tienen los niños de aprender incluso
el contexto en el que se utiliza la palabra. O sea, no solamente aprendieron la mala palabra, sino saben utilizarla perfectamente en qué contexto se utiliza, ¿no? Entonces, por eso, muy importante buscar el medio ambiente de los niños, que literalmente los papás ahí sí eran conscientes de todo esto y buscaban cuidarlos a los niños, pero pues igual, nunca nos escapamos de las influencias externas, y lo único que podemos hacer realmente es estar con ellos y poder guiarlos en el camino correcto, y cuánto más tendría que cuidarse a aquellas personas que sí le dan libertad, que tienen televisión libre en su casa, que les dan dispositivos a sus hijos. O sea, la verdad es que muchos papás dicen, no, yo lo superviso. O sea, yo me acuerdo cuando mis papás decían que me supervisaban. O sea, realmente no funciona así. O sea, realmente lo único que podría funcionar a lo mejor serían todo tipo ¿cómo se llama? Bloqueos o sí, pero igual nunca nada es seguro. Por eso, antes de que tengan un juicio los niños, no es recomendable darles dispositivos, ¿no? Y también después es tenerlo muy controlado, o sea, realmente no hay necesidad de que los niños a estas edades tengan dispositivos móviles, incluso yo diría hasta los 18, ¿no? O sea, pueden tener un teléfono para comunicarse. Obviamente cada quien hace lo que puede en su casa, y es difícil cuando todos los amigos tienen celular y él no, pero pues, o sea, no hay necesidad realmente para que las personas tengan dispositivos. Uno mismo lo puede ver el daño que causa en un adulto, cómo es que uno mismo a veces tiene una adicción literal, que vamos a hablar después del tema de la adicción, etcétera. Sí, adelante, Rachel. Jaja, por ejemplo, ¿cómo hace uno ya como adulto como para desaprender, para aprender, vaciarnos de lo negativo para reaprender o aprender lo positivo? ¿Podría uno empezar, por ejemplo, con lo de la meditación y después de que vemos cómo reacciona nuestro cuerpo y demás, ir integrando en esa meditación conceptos, no sé, a lo mejor ya de la Torah, ya de Musar, de más cosas de aprendizaje, para que se integre en uno? ¿O cómo podríamos hacerlo los adultos que pues no tuvimos la oportunidad de ser criados así? O sea, realmente sí, lo único que nos queda es la repetición, correcto, la meditación. Todo eso es manera en la cual podemos agarrar nuestro conocimiento que está de manera intelectual aquí, que también es importante. De ninguna manera se crea, que creo que el conocimiento intelectual no tiene por sí mismo un valor. 100% que lo tiene. De hecho, el Hasonish, en su libro Emuná Ubitajón, él trae de que una persona repita los dichos de los sabios, por ejemplo en Pirkei Avot, que lo ideal era justo que la persona se lo aprendiera de memoria, pero por lo menos que lo repita constantemente, y que esto es como un elixir para nuestro corazón, para ir rompiendo poco a poco esas capas que tenemos dentro de nosotros, donde la repetición, que al principio puede parecer simplemente rutinaria y sin sentido, aún esa repetición puede causar un efecto profundo dentro de nosotros, en la constancia. La constancia, obviamente, que de repente es meditarlas, incluso repetir la misma varias veces, y entre más veces la repite uno puede seguir encontrando cosas nuevas que no había pensado antes, y entonces la repetición sí tiene un efecto muy positivo en repetir el concepto para aprenderlo de manera intelectual. La meditación me puede ayudar a buscar el repetir es un tipo de meditación también. Es un tipo de repetir la misma frase. Rabbi Nachman de Breslev habla de eso, incluso con una sola palabra. Rabbi Nachman de Breslev dice: ¿qué pasa si tu corazón está bloqueado y no tienes palabras para hacer itbodedut, para hacer la plegaria hacia Hashem? Entonces repite una sola palabra constantemente, y empieza a tratar para que tu corazón se abra. Entonces realmente sí, uno tiene que buscar esas herramientas de búsqueda interior, de conexión interior, para poder conectarse después con su pareja y también con sus hijos, y todo eso, y es muy importante para poder crear eso que nosotros no aprendimos de niños. Ahora tenemos que esforzarnos mucho más para aprenderlo de adultos. Algo más Sí. solamente, por ejemplo, si a uno le cuesta pues como que mucho trabajo mantener la atención, pudiera ser que uno se pudiera apoyar en un principio, no sé, al observar una flama de una vela. Y dice, a 100%. lo mejor ya después ya me pude calmar un poquito más y ya después solamente anclarme en mi respiración, que ya es algo más interno, y después como que dejar fluir, o sería de primero así o sí estaría conveniente. Gracias. 100%, eso es también una forma de meditación antigua, era enfocar tu vista en una sola cosa y no quitar de ahí tu atención. A final de cuentas, la meditación, el mindfulness, son herramientas para ayudar a fortalecer la atención. Y uno tiene que entender que la atención es como un músculo, por así decirlo, en el cual se trabaja constantemente. Uno tiene que empezar, y al principio lo va a hacer mal, y es normal. Como dijimos antes, lo normal es que al principio todo lo que sabemos hacer bien hoy, algún momento lo hacíamos mal.
Y lo mismo va a pasar con la atención. Al principio no nos va a salir, nos vamos a distraer 1 minuto, 2 minutos después, pero después lo vamos a ir obviamente mejorando, siempre y cuando no tengamos los mismos elementos que afectan nuestra atención, como por ejemplo es los shorts, ¿no? Los famosos videos cortos en los cuales ya nos acostumbran a que nuestra atención tiene que ir así. Yo no les recomiendo a nadie tener redes sociales, no tienen nada productivo, al menos que lo vayas a utilizar para forma de trabajo. Fuera de eso, te quitan tu capacidad de poner atención, te quitan tu capacidad de estar presente en el momento. Siempre que tengas tu celular en el bolsillo, siempre hay una parte de tu atención que está dirigida allá para ver si no hay un mensaje, para ver si no, e inmediatamente así es como funcionan los dispositivos. Entonces, obviamente, a veces es necesario tener ciertas cosas, pero lo que uno puede hacer es simplemente ponerse límites, horarios, etcétera, e ir trabajando en la atención a la vez. Y ahora preguntan aquí podría hacer métodos para tener más conexión física con los niños por todo el tema de la tecnología. Sí, realmente, incluso el método que vamos a estar hablando, el método Montessori, realmente todos los métodos involucran mucha interacción física. El movimiento es esencial. De hecho, no tiene sentido en lo más mínimo tener ningún tipo de aparato electrónico hasta, por ejemplo, yo creo que los 7 años. Ahí en los 7 años ya puedes pedir a los niños que hagan investigaciones en una tablet o en una computadora, y es muy importante que también aprendan a utilizar esos recursos como herramientas que me van a ayudar a mi crecimiento. Yo puedo buscar hoy en día herramientas en la inteligencia artificial, etcétera. Es algo que me puede ayudar mucho, pero antes de los 7, 8, 9 años realmente no tiene sentido ni siquiera como herramienta de educación. Herramienta educativa tampoco, porque como hemos dicho, los niños hoy en día se sabe que incluso con estas herramientas los niños absorben muy poco. Es más el daño que lo bueno que producen los dispositivos hoy en día en los niños. Incluso con los niños más grandes, la respuesta que dio un neurocientífico fue decir, no causa daños en el cerebro. Parece ser que a partir de los 9 años no causa daños en el cerebro. Entonces, imagínate la comparación entre decir no causa daños a es positivo. No te está diciendo es positivo, está diciendo no causa daños, por lo tanto significa no es lo mejor. Incluso después de esta edad, nuestro cerebro se termina de madurar aproximadamente a los 20, a los 25 años, cuando termina de madurar nuestro cerebro. ¿Qué significa? Que cualquier elemento que va a afectar nuestro cerebro hasta esa edad va a ser un problema para nosotros, va a ser un problema para los niños, etc. Entonces es lo mismo, la misma razón por la que una persona que empezó, por ejemplo, con marihuana o con alguna otra droga antes de esta edad, seguramente va a generar una adicción a esta sustancia. ¿Por qué? Porque su cerebro, que no había terminado de madurar, ahora se conectó, por así decirlo, con esa sustancia y ahora la va a necesitar. Y lo mismo, las mismas sustancias que producen las drogas, lo producen los aparatos electrónicos. A nivel cerebral hay muy poca diferencia entre ir a un casino y apostar y tener un celular. ¿Por qué razón se le permite a las personas, a los niños tener celulares, pero no se les permite ir a apostar hasta que tienen 18 años? Entonces, esa es una de las contradicciones que existe en nuestra sociedad, que el mismo problema que puede existir en el casino va a existir también en los aparatos electrónicos. Una pregunta: ¿desde qué edad conviene concientizar al niño del Yetzer Hará y su influencia en él? O sea, desde muy pequeños puedes enseñarles a los niños que existen diferentes partes dentro de ellos. Después vamos a hablar de este concepto porque es muy importante, y enseñarle que ese no eres tú. Tú tienes un ser infinito dentro de ti, por así decirlo, que es el Neshama. ¿Qué significa el Neshama? No sabemos qué es, pero es algo impresionante que Hashem la creó y que es completamente espiritual y que esa es tu esencia. Pero también hay diferentes partes de ti, la parte que a veces te dice que hagas algo malo, la parte que te dice que a veces seas amable, la parte que dice, sí, hay varias partes de ti que a veces incluso van a entrar en conflicto y tú te puedes sentir mal porque no sabes a cuál hacerle caso. Esas son cosas que le podemos empezar a enseñar a los niños y le podemos decir, eso se llama el Yetzer Hará, que ese es el instinto al mal que te invita a hacer cosas que no quieres hacer. Y así hay muchos elementos que después poco a poco podemos ir enseñándoles a los niños de diferentes maneras, con diferentes tácticas como esta, que después lo podemos ver. Entonces dice, Shlomo dice, puedes poner una frase en el Pirkei Avot, ponerla en el refrigerador, 100%, es algo muy positivo tener una frase que quieres interiorizar, practicarla durante toda una semana y tenerla, por ejemplo, en tu refrigerador y usarla esta semana constantemente siendo consciente de esa frase hasta que pasa la siguiente, es algo también muy positivo. Tu capacidad de estar en silencio, ok, ya, muy bien, eso fue lo que habíamos mandado antes, perfecto, lo volvieron a mandar para quien no lo tuvo. Entonces,
Muy bien, ya nos pasamos 20 minutos de la hora. Suficiente de la clase del día de hoy. Bueno, tenemos que hacer un repaso, es muy importante hacer los repasos. Entonces, realmente hablamos mucho el día de hoy, pero vamos a resumir en los principios básicos. Los principios básicos es ¿qué tan recomendable es la chancla? No es recomendable la chancla. Después vamos a hablar de métodos educativos. Ok, entonces, ¿qué es? Vamos al repaso rápido porque ya se me hizo un poco tarde. Entonces, repaso. Al principio hablamos de la importancia de la relación y de cómo es que nosotros somos los que estamos modelando el amor a nuestros hijos. ¿Qué significa eso? La manera en que nosotros los amamos, la manera en la que nosotros nos relacionamos con ellos, es la manera en la que ellos están aprendiendo a relacionarse consigo mismos y la manera en la que se van a aprender a relacionar con otros en el futuro y la manera en la que van a aprender a relacionarse con su pareja, con sus hijos en el futuro. Y muchas veces esa manera en la que nosotros estamos modelando es la que modelaron para nosotros, nuestros padres o nuestras personas que nos criaron. Y eso no siempre, o la mayoría de las veces para nosotros, no fue la mejor manera. Por lo tanto, ¿qué significa? Que tenemos que reaprender, tenemos que volver a aprender qué significa amar. Y tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos, tener compasión por nosotros mismos. No podemos sentir compasión por nadie si no empezamos por nosotros mismos. Ya que sentimos compasión por nosotros mismos, ahora sí podemos pasar a los demás. Después, el siguiente punto que vimos es que también es la manera en la que nosotros modelamos esta relación con los niños, es como ellos van a modelar su relación con el creador del universo. Y vemos el ejemplo de Yosef, cómo es que Yosef logró a través de ese modelado que tuvo con su padre, de tener miedo, de no ir de acuerdo a las expectativas de su padre, así también con Hashem, tuvo miedo de transgredir ante la voluntad de Hashem y poner a Hashem frente a él en cada momento. Después comentamos Hanaj, Lena'ar, Alpidarko, o sea, realmente hablamos mucho de este tema, dijimos cómo es que la meditación, el estar en silencio, el estar desconectados durante 15, 10, 20, 30 minutos, el tiempo que podamos hacerlo, nos puede ayudar a hacer una reflexión interior y esa quietud puede ayudar que salgan, como por ejemplo, hoy justo leí este ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos agua y aceite? Normalmente están separados, pero ¿qué pasa si los mezclamos? Entonces empieza a mezclar y hay un desorden. Pero ¿qué pasa si lo volvemos a dejar que se mantenga quieto? ¿Qué va a ocurrir? Se van a volver a separar y va a surgir en la parte de arriba toda la parte, digamos, en este caso no es que no la querramos, pero va a separarse. Y lo mismo queremos hacer en nosotros. Queremos hacer que digamos, el aceite pueda salir por encima. ¿Y cómo vamos a lograr que ese aceite salga arriba y se separe del agua? A través de la quietud, a través de mantener nuestros pensamientos, nuestra mente concentrada en lo que queremos. Quedarnos quietos, en silencio, sin dispositivos, apagarlos, quitarlos del cuarto y cerrar la puerta, que nadie nos moleste durante ese tiempo, respirar de una manera constante y tranquila, sentir nuestro cuerpo, sentir las emociones. Eso nos puede ayudar a empezar a conectarnos con nosotros mismos, que nos puede empezar a ayudar a hacer un cambio real en nosotros. Después vimos que creo que ya pasamos allá al concepto de alpidarko, de acuerdo a educa al niño de acuerdo a su camino, que dijimos que esto cambia el enfoque educativo. El adulto ya no es el centro, ahora el centro es el niño. El niño ya no es un ser vacío que necesita ser llenado, sino que es un ser que todo lo tiene adentro ya, como vimos en el concepto de la historia que me cuentan nuestros sabios, de cómo un ángel entra y nos enseña todo lo que tenemos que aprender. Entonces el niño ya tiene todo lo que necesita aprender, nosotros tenemos que ayudarlo, guiarlo, empujarlo para que él se desarrolle, y para ello necesitamos obviamente generar un ambiente donde el niño pueda explorar con libertad. Dijimos también la importancia de que el niño tenga también, verlo con respeto al niño, que eso es algo que no mencionamos, pero es muy importante. Esto hace que ya veamos al niño con mucho respeto, lo veamos como un ser que tiene la capacidad de autoconstruirse, y yo solo soy una guía y por lo tanto lo tengo que ver con ese respeto que se merece. También mencionamos que el adulto entonces ahora se vuelve un observador. Ahora yo estoy observando al niño para ver qué es lo que el niño necesita de mí, lo cual es muy diferente al otro concepto de que es voy a construir al niño. No, ¿qué necesita el niño de mí? Voy a observarlo, quiero con una curiosidad impresionante, voy a estar observando para ver qué es lo que le llama la atención, qué es lo que no le gusta, qué es lo que
qué hay detrás de sus acciones. ¿Qué es lo que está tratando de conseguir, de lograr detrás de sus preguntas? Porque muchas veces incluso lo que dice el niño no es lo que le interesa saber, sino hay algo atrás de eso. Entonces, estar observando, ser un observador del niño como realmente que teniendo curiosidad de conocerlo mejor. Esto es una criatura con una personalidad propia, como todos los papás hemos podido experimentar. Cada niño ya llega con su personalidad, llega con muchas cosas que ya llega lleno. Yo solo tengo que observar para conocerlo, no lo conocemos. Tenemos que conocerlo a través de la observación. Incluso desde que son bebés podemos descubrir muchas cosas de ellos a través de la observación. Eso fue también contestamos un poco la pregunta de qué pasa cuando ya la regamos, ya fuimos los autoritativos, los que gritamos, etcétera. Entonces ahora lo único que podemos hacer es regresar a esa conexión, regresar a esa relación, buscar poner prioridad a la relación más que al comportamiento y recordar que el comportamiento muchas veces es una reacción de la relación. O la mayoría de las veces es una reacción de la relación. Y termino con este concepto que es muy importante. Al igual que las adicciones, dice Raptwersky, la adicción no es el problema, la adicción es la solución. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema es un problema interno que tiene la persona y que está buscando solucionar a través de ¿qué? A través de sustancias, por ejemplo, adictivas. Entonces, realmente ir a solucionar la adicción es nada más tapar el hoyo por fuera, pero no por dentro. Sino que si queremos realmente tener una influencia positiva entonces tenemos que irnos a la raíz. Que la raíz, ¿cuál es? Está dentro, en el interior. Y muchas veces en la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos. Muy bien, hasta acá terminamos el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse conectado y nos vemos con la ayuda de Hashem. Buscar la raíz de la adicción. Nos vemos, Bezrat Hashem, en la siguiente domingo. Si Hashem lo permite, cualquier cambio les aviso. Que tengan todos una excelente semana. Gracias, Muchas gracias, Jajam. More. Shabbat Tov a todos. Es que eres mi esposo. Gracias. Dios la bendiga. Gracias. Gracias. Amén.